En ese anuncio de Donald Trump hecho con esta tabla que vemos en la imagen, mostró al mundo desde la Casa Blanca cuánto va a subir los aranceles a cada uno de esos países y aparece el nombre de Chile, como pueden ver ustedes ahí. El presidente de Estados Unidos adelanta entonces que para nuestro país la base general será un 10% de arancel. Y aunque todavía no se han entregado aún los detalles, el cobre quedaría exento de este gravamen, al menos por ahora. Promesas hechas, promesas cumplidas. Queremos progreso, queremos crecimiento y no que nos lo defina una pequeña y nueva oligarquía tecnológica. Desde que Donald Trump asumió su nuevo mandato en Estados Unidos, informó sobre las tarifas arancelarias que impondría al mundo. A todos los presidentes extranjeros, primeros ministros, reyes, reinas, embajadores y todos los demás que pronto llamarán para solicitar exenciones de estos aranceles, les digo que terminen sus propios aranceles, eliminen sus barreras. Hace un par de meses, en la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, en donde veíamos a los grandes multimillonarios del mundo, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. Las palabras del presidente Boric ya adelantaban su opinión antes de que Trump anunciara lo que tanto había advertido y que dio a conocer, advirtiendo a todos quienes estén en desacuerdo con las nuevas tarifas arancelarias que entrarán en vigor desde este sábado 5 de abril. Chile no fue la excepción y en una lista que mostró públicamente se dio a conocer que los aranceles para nuestro país serán de un 10%. Recíprocos, eso significa que ellos nos lo hacen a nosotros y nosotros se lo hacemos a ellos. Chile sí tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros no aplicamos aranceles a productos de los Estados Unidos. Poco sirvieron los análisis previos del gobierno porque de igual manera Donald Trump impondrá los aranceles a nuestro país. Al mismo tiempo, estableceremos un arancel mínimo del 10%. Puedes verlo en la gráfica. Eso será para otros países, para ayudar a reconstruir nuestra economía y prevenir el fraude. Según los expertos, el 16% de todo lo exportado en nuestro país va a Estados Unidos y son principalmente tres industrias: la minería con el cobre, la exportación de madera y la agroindustria. Lamentamos entonces la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles a nuestros productos y también podría afectar el acceso de nuestros productos a los consumidores norteamericanos. Es un tema que está en proceso y que estamos, por supuesto, monitoreando. Ahora, ¿cuánto le va a pegar a Chile sobre el cobre, la madera u otros productos que nosotros exportamos a Estados Unidos? Va a depender más que del arancel, va a depender si el comprador americano está dispuesto a comprar nuestros productos sobre la base que nos van a aplicar un arancel o va a buscar los mismos productos en nuestros mercados. Este 10% significará que el precio de venta que tenga el producto en Estados Unidos se le agregará un 10% de arancel al entrar al mercado americano. La buena noticia para Chile es que al menos el cobre no estaría dentro de los productos para los que se consideraría este nuevo arancel base. De todas formas, el impacto de este anuncio global de aranceles podría tener también un impacto indirecto sobre nuestro país. Cerca del 2% de las exportaciones nominales hoy por hoy se están viendo afectadas en forma indirecta por el escenario que tiene Estados Unidos con los aranceles a la que actualmente tenemos con México con el caso de Canadá. Lo que representaría cerca de 1.600 millones de dólares a las exportaciones. La idea de Trump es reindustrializar Estados Unidos con la apuesta de una posible inflación en su país. Efectos que tendrán coletazos en el mundo y Chile no será la excepción. El Ministerio de Hacienda acaba de dar a conocer un comunicado con la primera reacción del gobierno de Chile tras los anuncios de aranceles por parte de Estados Unidos. Y en él confirma la aplicación del impuesto general de 10% a las importaciones chilenas en ese país, pero especifica que el cobre
se encuentra dentro del listado de productos que está exento de ese gravamen, como también ocurre, por ejemplo, con productos de madera y otros que no están disponibles en Estados Unidos. En su declaración, el Ministerio de Hacienda recalca que el arancel de 10% aplicado a Chile es el mínimo base para todos los países del mundo y no responde a ninguna acción específica de nuestro país, pues no hay ningún país que se exceptúe de la medida general arancelaria. Más aún, el comunicado de la Casa Blanca, que argumenta las medidas, no contiene ninguna mención a Chile, como si las hay respecto de otros países de la región, explica el comunicado. Finalmente señala que la Cancillería se encuentra analizando los alcances de esta medida. Lo que ha sido la noticia del día, estos aranceles que ha decidido informar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a establecer un contacto con John Paul Quinteros, economista y académico de la Universidad Central, para conversar respecto a estos aranceles en particular. ¿Cómo estás, John Paul? Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en Chilevisión Noticias. Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Lo primero que nos gustaría preguntarte es, bueno, uno sabe, como cualquier, digamos, mortal, que Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que se supone es de arancel cero, pero en este tratado quizás hay algunos productos que sí tienen aranceles. Yo me imagino que a esos son los que se refiere Donald Trump, o básicamente no tenemos aranceles para Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de nuestro país en particular? Actualmente Estados Unidos tiene con Chile un tratado de libre comercio que tiene más de 20 años, ¿ya? Y en ese tratado se establecen libertad de flujo de mercancías desde y hacia nuestro país. De hecho, con el tiempo se ha ido amplificando la cantidad de bienes que han estado exentos de aranceles. Ahora, ¿qué es lo que plantea Donald Trump? Al parecer en esta presentación que ocurrió hace poquito rato, sí, es que Donald Trump dice que hay como una especie de arancel efectivo que básicamente se debe a barreras de intercambio y a intervención de divisa. Ese es como el argumento que da respecto a este 10%, pero es interesante porque no especifica de qué se refiere. Y eso lo hace para todos los países. Bueno, él presentó una tabla con una especie de cartel con estos aranceles, y en la medida en que los países transiten hacia mejores beneficios para Estados Unidos, deberían haber aranceles distintos, pero por lo menos el Tratado de Libre Comercio establece que hay exención de aranceles en varios productos que se han ido amplificando con el tiempo. ¿Y eso debería seguir así, o este aumento del 10% en aranceles es para todos los productos que exporta Chile hacia Estados Unidos? Por el momento Donald Trump no ha especificado muy bien. Habló de un 10%, de hecho habla de porcentajes como genéricos, 60%, 50%, pero yo creo que lo que hay que esperar es el decreto, qué es lo que va a firmar Donald Trump, y ahí específicamente en ámbito legal, cuál es la implementación, ya sea qué productos afecta. Ahora también hay que tener en cuenta un segundo punto, y es que Donald Trump ha utilizado, por lo menos durante este mandato, y en cierta medida en el mandato anterior, los aranceles como un instrumento también de negociación, un instrumento también medio político para generar incentivos para una mejora en su desarrollo. Y, sin embargo, Donald Trump también está planteando una mirada de buscar hacer el país más potente y posicionarlo de mejor forma a nivel económico. De hecho, ha ido cambiando el discurso, ya no es Make America Great Again, sino que ahora es Make America Wealthy Again, y en donde plantea que quiere que Estados Unidos sea más rico a través de una protección de su industria. De hecho, ahora en nuestra pantalla tenemos el gráfico que mostró Donald Trump, esta lista con estos aranceles, el supuesto arancel que tiene Estados Unidos cuando importa productos de otros países, está en celeste, mientras que en amarillo se encuentran los nuevos aranceles que ha decidido fijar para los diferentes países. Tú nos señalabas que es necesario que finalmente se conozca bien la normativa, porque en este caso es solamente la información primaria la que se entregó. ¿En cuánto tiempo más o menos podríamos ya ver los resultados que pudiera tener o que pudieran, digamos, afectar a nuestro país y a los otros países estos aranceles? ¿El periodo podrá ser de 6 meses, un año? Ya ahí podremos tener una claridad de si está funcionando esto para Donald Trump o es muy poco tiempo, aún un año. Donald Trump planteó muy claramente que estos aranceles los quiere implementar ahora, en abril. O sea, él dijo que quiere implementarlos. Claro. Ahora, efectivamente hay un punto importante y es lo que tú dices respecto al plazo.
Porque no es lo mismo que haya un 10% de arancel y que dure 1 o 2 días, a que haya un 10% de arancel y que sea permanente por 1 o 2 años. Eso es lo que vamos a ver ahora, porque si te fijas en esta tabla, en la parte amarilla, dice cuál es el descuento que va a aplicar Donald Trump si es que hay acuerdos recíprocos para Estados Unidos. Entonces, y ahí hay una cosa bien interesante que, salvo los países con grandes cantidades de arancel, como por ejemplo Camboya, Vietnam, China, sí, Chile con o sin renegociación, te fijas que es un 10% en ambos casos. Entonces, hay que ver también si esto va a generar bueno, hay que ver también qué dice el gobierno, la Cancillería, el canciller respecto a este tema, y cuál es la postura que va a tener Chile respecto a esto, cuál es la respuesta que va a tener. Por una cuestión estratégica, Chile no tiene solo de socio comercial a Estados Unidos, sino que tiene a China, que está bien posicionado también, y que de hecho se está posicionando mucho en el mercado tecnológico, donde Chile tiene mucho que decir en términos de los recursos que posee, litio sobre todo, y tierras raras, que es algo bastante nuevo, pero que afecta al mercado tecnológico. Entonces, yo creo que hay que tal vez pensar en eso. Si esto es muy prolongado en el tiempo, Chile tal vez puede pensar en un cambio de estrategia y de búsqueda de mejores vínculos comerciales con otros países. Actualmente, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric está en India, que es el país que actualmente tiene mayor población, superando a China. Entonces, también eso es importante porque en la medida en que Chile abra nuevos caminos y nuevos contactos comerciales, estos efectos que se dan en ciertos países, que son evidentemente poderosos, tienden a afectar menos a nivel general en la economía local. John Paul, tú lo decías, lo más probable es que Donald Trump también esté utilizando estos cambios arancelarios de forma política. En el caso de nuestro país, ¿crees que tenga algo que ver con los problemas que han tenido en Estados Unidos con estas bandas de chilenos que lamentablemente van a cometer delitos y no son delitos menores? Además ingresan también a viviendas, mansiones de lujo, joyerías y diversos otros comercios constantemente a robar, y ha habido de hecho varios cuestionamientos por parte de las autoridades estadounidenses al programa de visado waiver, que señalaban, por ejemplo, que Estados Unidos Chile no estaba entregando todos los antecedentes de las personas que viajan a Estados Unidos, y un poco el argumento que se entregaba para no entregar estos antecedentes hablaba de la privacidad. ¿Crees que quizás esto puede ser una manera de presionar también a nuestro país para que cambie esa política y finalmente Chile decida entregar toda la información de las personas que viajan, o no pasaría por ahí? Yo creo que no pasa por ahí. Yo creo que Donald Trump, de hecho, desde que él asumió el poder, ha sido muy claro con un cuestionamiento hacia la inmigración de manera transversal. En donde ha argumentado, por un lado, la delincuencia, que la ha asociado directamente a los sectores inmigrantes, en gran parte. Ahora, es bastante paradójico porque en los estados del sur de Estados Unidos hay mucha población latina y asentada durante mucho tiempo en esos lugares. Pero por otro lado, el argumento tiene que ver también con la lucha contra el fentanilo, que es como el nuevo flagelo de droga que existe en Estados Unidos, pero que está más vinculado sobre todo a sus países vecinos, no solo México, sino que también Canadá, que no es un país latino. Entonces también hay una cosa media confusa y ha utilizado estos argumentos también para decir, quiero, aparte de lo demás, porque quiere potenciar su economía, quiere establecer ciertas restricciones al proceso migratorio. Ha tenido bastantes problemas con México, con Venezuela sobre ese ámbito, y ha utilizado las cárceles de El Salvador como un medio también para enviar ciertos delincuentes, que hay un tema también bastante preocupante. Pero por lo pronto lo que da la sensación de Donald Trump es que esto es una forma de negociación política económica, por así decirlo, para tratar de conseguir ciertas cosas. De hecho, con México pasó, cobró un arancel, después tuvo una conversación con la presidenta de México, se desdijo del arancel, pero después dijo que igual va a cobrar un arancel. Entonces ha tenido un comportamiento errático, y más me da la sensación de que los aranceles los está utilizando como una moneda de cambio para reposicionar en términos internacionales a Estados Unidos en lo que tiene que ver con el ámbito económico, entendiendo el rol emergente que están teniendo países de lo que conocíamos antiguamente como el Oriente, específicamente Rusia, China y países que están emergiendo desde ese lado. ¿Cómo podría influir esta medida en nuestro país, teniendo en cuenta que el arancel es de 10%, bastante diferente al que se le va a aplicar a otros países? Somos de los países menos afectados, primera cosa. De hecho, estamos en el top inferior de la tabla en términos de impacto de aranceles, lo que ya nos va a posicionar en un impacto disminuido. Segundo, cosa buena que también tenemos una muy fuerte macroeconomía. Tenemos a un Banco Central muy pendiente del ámbito inflacionario,
Y en términos de la pregunta específica, ¿cuál va a ser el efecto concreto? Este efecto del 10% impacta directamente los productos de importación que nosotros adquirimos desde Estados Unidos. Por suerte, productos estratégicos que tenemos no tienen tanto impacto. Por ejemplo, el petróleo es fundamentalmente importado desde Argentina, desde Brasil, desde esa zona. Eso también genera un efecto indirecto. ¿Por qué digo el petróleo? Porque uno de los principales productos de importación, más del 90% del petróleo que usamos acá, viene de afuera. Entonces, eso afecta, y sobre todo que viene una época de alta demanda. Vamos a pasar por el periodo de invierno, la parafina, y hay que ver también cómo reacciona el Estado. ¿Cuál va a ser el efecto concreto? Depende fundamentalmente de si este efecto de 10% es prolongado o Donald Trump en algún momento, como ha ocurrido en este último gobierno, se va desdiciendo de los aranceles. Si es permanente, puede haber un efecto en algunos productos, sobre todo de cadenas de multinacionales que vienen desde allá, como por ejemplo Walmart, que es una cadena que viene de Estados Unidos, puede tener un efecto sobre los aranceles. Pero en la medida en que Chile establezca nuevos lazos comerciales y se potencie una política de subsidios temporales, considerando que este efecto puede ser temporal, puede ser que estos efectos no lleguen directamente al bolsillo de las personas, y si el Banco Central se anticipa esta jugada también, puede ser que también amortigüe los impactos a través del control de los precios a nivel local. Tú me decías que aún no se conocen los artículos o elementos que podrían ser finalmente grabados, ¿no? Yo imagino que eso se va a conocer una vez que la normativa sea publicada, ¿no? Por supuesto, en general en los decretos que firman, bueno, esto también ocurre en Chile, cuando se firma un decreto tiene que especificarse en términos legales a qué afecta, sobre qué resolución va a tener impacto y por lo tanto cuáles son los productos involucrados. ¿Cuál es la recomendación que le harías a la gente, sobre todo a las personas que compran muchos productos en Estados Unidos y también a aquellos que las exportan? ¿Cuál es la principal recomendación? La principal recomendación es considerar que estamos en un periodo de incertidumbre. Son periodos en donde se están generando volatilidades. De hecho, los mercados, justo antes de la implementación y de la llegada de Donald Trump, estuvieron bastante volátiles. Precisamente porque son decisiones que ocurren de un momento a otro. Donald Trump en ese sentido es bastante rápido y eso genera especulación. Por lo tanto, por lo menos en el corto plazo, hay que tener cautela y esperar si este efecto va a ser prolongado y cuál va a ser la respuesta diplomática y económica que va a tener Chile con respecto a este tema. Luego de eso, yo creo que hay que empezar a pensar en decisiones de mediano y largo plazo, porque, por ejemplo, como tú me mencionas, si un emprendedor o una empresa importadora que viene, saca productos de Estados Unidos, evidentemente va a tener un impacto sobre sus estructuras de costo y, por lo tanto, sobre su rentabilidad. Pero si Estados Unidos o si son exportadores y no solo hacia Estados Unidos sino que hacia otros países, tal vez puede cambiar la estrategia de exportación considerando las mejores ventajas y la pérdida de competitividad que significa tener un arancel de 10% sobre un producto que se vende hacia el extranjero y que compite con productos que están desde afuera. Entonces también yo diría que el mejor consejo en una palabra sería cautela y esperar si esto es prolongado o va a haber un cambio en el corto plazo. Bien, John Paul Quinteros, economista y académico de la Universidad Central, te agradecemos por estar junto a nosotros en Chilevisión Noticias Tarde. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación.